La palabra de Dios en Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Este texto va a decirnos varias cosas alrededor de lo que vamos a estar hablando, porque lo voy a citar en otra también oportunidad, pero quiero plantearles desde ya: procure memorizarlo, procure tenerlo en su mente, porque este texto va a prevalecer hasta la eternidad, no va a cambiar. Así diseñó Dios las cosas y así quedó establecido desde la creación. Y desde esa base es que nosotros necesitamos conocer la realidad de este tema. Hombre y mujer, Dios los creó. Puede venir un enjambre de batallas, ideas, conceptos contra lo que puede venir a atacar los conceptos elementales de la Biblia que creemos nosotros y que afectan de alguna manera a nuestra familia, nuestro hogar. Por esa razón necesitamos sostener firmemente este texto como un estandarte y permanecer fieles al Señor mientras tengamos vida, manteniendo esta verdad en alto. Hermanos, el propósito entonces hemos dicho que es repasar un poco los fundamentos bíblicos en cuanto al diseño y propósito de Dios para hombres y mujeres, en relación también incluso, que voy a hacer un énfasis en ese momento, sobre lo que es el matrimonio, ¿ya? Quiero mostrar un poco, quiero llevarles por ese camino y espero que pueda ser lo más comprensible para ustedes. Hombre y mujer tal como Dios quiere que sean. En nuestra mente debemos tener esto. Hombre y mujer no como la sociedad quiere que sean. Hombre y mujer no como alguien, quizás filosofando sobre la vida, determine que sea. O quizás incluso antojadizamente se le plantó el deseo de que sea distinto. Queremos plantearnos una vez más, según la palabra de Dios, el hombre y la mujer tal como Dios quiere que sean, porque Él fue el originador de eso. Y ese es un punto importante. Permítame compartirles un comentario para ustedes. Creencias básicas acerca de lo que es cada sexo y cómo debiera ser impactan de manera poderosa sobre las propias evaluaciones de género, tanto como acerca de la formación de los niños y niñas, la educación de jóvenes, también de señoritas, y el éxito de los matrimonios, la efectividad de la iglesia también en el mundo e incluso la estabilidad de la misma sociedad. Voy a repetir esto para poder explicar un poco. Las creencias básicas acerca de lo que es cada sexo y cómo debiera ser impactan poderosamente. Todas estas facetas que he mencionado impactan sobre todo lo que es la forma de evaluar la vida, la perspectiva que tengo yo de la vida. Por eso es tan importante tener estos principios como creencias fundamentales, básicas, para poder tener esa perspectiva de cómo Dios quiere que sean. Porque si no nos vamos a confundir. Y sobre todo en nuestra sociedad de hoy, donde nuestros pequeños ya están siendo bombardeados con una cantidad de información confusa, creyendo que porque una persona tiene un título de doctorado en algo, esa persona tiene una influencia sobre la creencia de una persona que está siendo formada. La tiene si tiene influencia, porque nuestra sociedad maneja esto así. Mas nosotros, los creyentes, como se hacía en la antigüedad, los puritanos tenían una práctica que eran creyentes de los siglos pasados, tenían un énfasis del cuidado sobre la forma de pensar de cada creyente, de cada congregación. Ellos influían mucho en la manera de pensar en los creyentes para que pudiesen mantenerse de manera bíblica y pudiesen establecer normas de vida según la palabra de Dios. Imagínense la perspectiva que se puede tener así, cuando hay creencias básicas
que se deben mantener, porque van a afectar y van a impactar poderosamente. ¿Por qué también afecta? Porque cuando nosotros evaluamos o tenemos las evaluaciones de género, tanto como también de la formación de los niños y las niñas en cómo hoy día se le puede establecer. Estas cosas deben aprender a establecerlas y compartirlas. Por ejemplo, el día de ayer nació una sobrina de una sobrina de mi esposa, una bebita. Y ella nació y fue identificada, le dijeron, es, ¿qué? Niña. Ningún doctor se paró y dijo, no sé qué es. Identificó inmediatamente su sexualidad, ¿verdad? ¿Y qué implica eso en nuestra mente? Bueno, todo lo que hemos acostumbrado a ver de eso, solo que hoy eso ya está en cuestionamiento. Ya no se tiene el mismo concepto que ahora, bueno, ahora se ve así, esperemos mañana. ¿Se fija? Eso es lo que afecta. Y es por eso es tan importante mantener estas creencias básicas de la palabra de Dios. Y también así, lo que son los niños, niñas, educación de los jóvenes. La etapa de los jóvenes, las señoritas, desde que empiezan en su etapa adolescente o preadolescente o intermedia, como le llamemos, también tiene, porque hay un conflicto hormonal fuertísimo donde hay confusión de las perspectivas. Ellos necesitan modelos estables, claros, definidos, no que jueguen con las ideas de que posiblemente, que por sentirte tan sentimental, a lo mejor tienes inclinación a hacer tal cosa. Son cosas muy elementales, pero que está ocurriendo de una manera tan abierta y tan relajada que se asume, se acepta y que al final dice, bueno, si no podemos ir contra la corriente. Creo que la iglesia sí tiene los fundamentos para ir contra la corriente, hermanos. Por esta razón quiero dejar a modo de introducción este pensar y esta base. Pero no solamente afecta a niños, niñas, la educación de jóvenes, señoritas, y también el éxito del matrimonio. Porque hombre y mujer tienen un rol a cumplir en el matrimonio. Si no lo cumplo, se va a desordenar la casa, como se dice. Como decían antiguamente, voy a poner las cosas patas arriba y no voy a saber cómo está la cosa, si está bien o está mal. Afecta sin duda a la vida y la felicidad matrimonial. Y también afecta la efectividad de la iglesia en el mundo. Porque nosotros también necesitamos tener una influencia poderosa sobre nuestro mundo alrededor. Somos los que debiéramos marcar la pauta, queridos hermanos y hermanas, con estas verdades, estas creencias básicas. Somos nosotros los que como iglesia promovemos esta verdad. Nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de ser luz a este mundo acerca de estas verdades. Por tanto, necesitamos reafirmarlas. Y también, obviamente, la estabilidad de la sociedad. Hay una influencia en la sociedad y por eso nos estamos desestabilizando. Y eso genera también mucha permisibilidad en lo que son las formas de pensar en cuanto a la sexualidad, hombre, mujer. Pero la iglesia cristiana, fiel a la palabra de Dios, como el Señor Jesucristo dijo cuando enseñó a unos hombres que le preguntaron acerca de la carta de repudio, de la carta de divorcio que dio Moisés, el Señor inmediatamente dijo, pero al principio no fue así. ¿A dónde los llevó? Al origen de todo. Porque allí es donde tenemos que apuntar siempre. Cómo Dios hizo todas las cosas desde un comienzo para partir de allí y ver lo que Dios nos dejó instructivamente y declarativamente. Así, la iglesia cristiana hoy bíblicamente sigue diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y eso debemos mantenerlo en alto. Quiero dividir esta sesión en tres aspectos. Quiero mostrar siempre con el mismo énfasis que Dios creó. Y aquí vamos a mirar rápidamente, porque es bastante en algunos casos textos,
pero voy a ir puntualizando aquello y yo le pido por favor que así me siga con su atención. Primer encabezado principal, quiero destacar cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Es necesario poner este fundamento. Hay muchas ideas acerca de lo que un hombre y una mujer deben ser, las cuales mayormente son de un trasfondo más cultural, de cómo la cultura desarrolla o percibe esto. Lo que hoy urgentemente necesitamos son los principios eternos de aquel que es el creador del hombre y la mujer. Quiero usar una frase para esto: iguales y diferentes. Esto lo va a escuchar por aquí y por allá porque es muy controversial. Pero mire, al desarrollar un poquitito este punto, quiero hablar sobre esto: iguales y diferentes. Y usted entenderá quizás inmediatamente por lo que estamos hablando. Fíjense nuevamente en Génesis, si me acompañan allá, capítulo 1, y al situarnos allí, leemos el versículo 26 hasta el 28 de la siguiente manera. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Iguales y diferentes. Énfasis que tiene este texto para mostrarnos que Dios hizo todas las cosas iguales, con un origen. Fueron creación de Dios, e incluyo hombre también aquí y mujer. Pero a la vez, todo es igual de la creación. Todo es uniforme, todo tiene su mismo origen. Dios es el creador, pero todos son diferentes a su vez. No sé si se fija en el énfasis. Dios diseñó algo hermoso en medio de colores, en medio de formas, en medio de sustancias. No todas las cosas son iguales. ¿Se fija? Pero así también, iguales en quién es su creador, pero también son diferentes en la forma en que fueron diseñadas. Y cada una de ellas tiene su propio propósito. Así como el agua, los minerales, los vegetales, el sol mismo, la luna, así también el hombre, la mujer. Es parte de lo que se origina y se da. Y es por eso que es muy importante que vamos atendiendo a la base y fundamento de todo lo que Dios ha hecho. Y es por esa razón que vamos a ver que Dios nos hizo iguales y diferentes, tanto en creación como en propósito. Iguales en creación, pero diferentes en propósito. Ahora, así también, vaya al capítulo 2, versículo 21, y observe la misma temática. Voy a leer nada más para usted, iguales y diferentes. 21 a 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, al mirar esto, iguales y diferentes, Dios origina, pero tienen diferentes propósitos. Aquí nosotros vemos en iguales y diferentes en este texto que Dios creó iguales en unidad. Creó al hombre y a la mujer para tener unidad, ser uno. ¿Se fija? ¿Pero son iguales los dos? No, son diferentes. Dios quiere para los dos, o sea, de mi esposa y de mí como matrimonio, que luchemos y vivamos en unidad, ¿verdad? Ese es un mandato de Dios para los dos. No para el hombre solamente, sino hombre-mujer. Pero a la vez somos diferentes porque juntos nosotros vamos a complementarnos.
como soy yo como hombre, como ella es como mujer. Entonces, ahí hay algo que nos muestra. En nuestras diferencias nos hace complementarnos, pero Dios quiere que seamos iguales en unidad, que aportemos el 100% de unidad a nuestro matrimonio. Es parte de los dos. Para conservar, por ejemplo, mi unidad, yo debo comprometer mi palabra a ella y decirle, yo te amo y me caso contigo para serte fiel a ti. Pero lo que Dios quiere que también ella haga el mismo voto que yo, porque juntos, en nuestra unidad, vamos a mantener nuestro complemento de acuerdo al voto que dimos. O sea, queremos estar unidos en el matrimonio, pero los dos vamos a luchar por eso también. ¿Se fija? Y eso es voluntad de Dios. Ahora, fíjese que en ese sentido, Dios va diseñando y nos va dando los elementos iguales y diferentes. Por esa razón se mantiene en todo aspecto de la palabra de Dios. Mire, voy a mostrar algo más en el Nuevo Testamento, allá en Gálatas, capítulo 3. Lo tenía como una opción, pero lo voy a citar porque necesito mantener ese mismo sentir. 3:28 cuando se dice, aunque lo voy a citar posterior, dice, ya no hay, 3:28 de Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí vemos que iguales por creación, diferentes por la formación que tenemos en cuanto a nuestra estructura, pero también quiere de los dos que seamos uno en relación a lo espiritual. En Cristo, varón, hembra, no tiene distinción espiritual, pero a la vez somos siempre distintos. Mi espiritualidad en relación a Cristo es distinta a lo de mi esposa. Nosotros somos distintos en la manera que nos relacionamos con Cristo, pero Cristo nos relacionó de una forma con ella y conmigo. O sea, nos salvó a los dos. En eso no hay distinción. Yo no soy más que ella y ella más que yo. Pero yo en Cristo tengo ciertas responsabilidades, ciertos deberes, y ella las tiene también, determinadas por el mismo Señor. Somos iguales, pero somos diferentes. Esa perspectiva quiero que ustedes, por favor, le guarden. Y si hay una manera práctica de seguir evidenciando esto, solamente le voy a leer Efesios 5, versículo 22. Efesios 5. Mire, versículo 21, ya para ir puntualmente. Dice el texto de Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Para todos es igual este mandato. No es solo para un hombre o para la mujer, es para todos. Joven, señorita, lo que sea, ¿ok? Para todos dice lo mismo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero luego puntualiza, las casadas. Para Dios se mantiene desde el origen, se mantiene aún en el orden de vida. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y ahí hace la distinción. Somos iguales en sujeción entre todos, pero hay una responsabilidad, un mandato que se le da a la mujer en particular. Y ahí está la diferencia en cómo Dios quiere que la mujer también tenga un deber en el matrimonio. Y obviamente al hombre también le da una posición y un rol. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Hace la distinción, aunque los dos estamos sometidos, hombre y mujer, delante del Señor. Entonces, somos iguales ante el Señor, pero somos distintos en nuestra labor o función. Por eso podemos decir, hermanos, en ese sentido, Dios mantiene su forma de pensar hasta el final. No cambió. Él nos creó iguales, varón y hembra. Salimos por lo que Dios hizo en cuanto a creación. Dios, venimos de la mano de Dios, creados a imagen de Él, pero somos distintos a la vez. Y eso no se nos debe olvidar. Ese es un fundamento y eso no va a cambiar. A través de los siglos pasaron y Pablo siguió enseñando a la iglesia la misma verdad. Por eso la iglesia cristiana tiene un rol.
tiene un fundamento y debe mantener esta misma perspectiva. No va a cambiar. ¿Se fijan, hermanos? Sí. Ahora, espero en el Señor que tengamos esa perspectiva clara. El mundo ha cambiado desde los tiempos bíblicos hasta hoy. Por eso, algunos han llegado a pensar que estos principios ya no son aplicables a nuestros tiempos modernos. Pues los tiempos modernos, ustedes saben, por creer que estamos más avanzados, pensamos que somos de cultura más avanzada. Y creo que es un error pensar así. Porque si observáramos las culturas antiguas, ellos eran muy avanzados para su tiempo. Y que tenían grandes cosas que solamente hoy día por la tecnología nosotros podemos también entender que nuestros tiempos modernos no son tan modernos. Pero cuando pensamos así, hay formas de pensar como queremos desechar algo como tan arcaico como la Biblia, decimos. Y por eso los conceptos, las verdades establecidas, los fundamentos bíblicos, los queremos dejar de lado para decir, bueno, es que se escribió tanto tiempo atrás, no encaja con la sociedad de estos tiempos. Los que piensan así quieren encajar, quieren poner obligadamente la Biblia. Si no encaja, entonces la saco. Pero la verdad no es así. Es la sociedad la que tiene que encajar en los principios bíblicos, porque allí es donde tenemos que ubicar, porque ella es el fundamento en ese sentido. Por eso hay conceptos generales, actuales, del hombre y la mujer en los tiempos modernos, que se dice, por ejemplo, del hombre. El hombre, para ser hombre, es uno que tiene la capacidad de levantar muchas cosas pesadas. O también dicen, el hombre, para ser hombre, es uno que tiene deseos de comer abundante. Así se le determina. Le gusta comer al hombre cuando es un hombre. O también dicen por allí, son notitas nada más, que uno tiene algunas marcas en el cuerpo porque soy valiente. Yo, ¿no es cierto? Me quedó registro de que yo soy valiente, por eso me enfrenté y qué sé yo. Ese es ser un hombre. Otros también dicen allí que uno que tiene una voz gruesa para expresar palabras fuertes. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Pero muchas veces equivocadamente. También decimos, o se dice por allí, que uno que considera que las mujeres son solamente un objeto sexual. O sea, esa es mentalidad del hombre. Eso es, el hombre debe pensar así. Y así podríamos decir, ¿no es cierto?, un montón de cosas que se dicen acerca de la hombría. En otro caso, para la mujer muchas veces se dice, no, es que esta mamá es una mamá leona. ¿No? Mamá que protege, mamá que... Y con mucho orgullo el feminismo está levantando ciertos conceptos en la mujer. O también dice, no, ella es la supermujer. En forma de elogio podría ser, pero cuando se usa peyorativamente de una mujer es que ya se está mostrando facetas que no tiene la mujer en ese sentido. O también algunos dicen, no, es como una rubia superficial, ¿no? De esas mujeres de apariencia nomás, ya, pero no tiene nada de contenido. Se manifiestan formas de pensar. No, ella es una esclava de las modas, menospreciando un poco a la mujer. O es la más gastadora. No, ella es la sirviente de la casa. Conceptos que se usan y que van mostrando que nuestros tiempos modernos procuran dar ciertas calificaciones a lo que es un hombre o a lo que es una mujer. Ambos sexos sufren los errores del otro, pero las mujeres parecen sentir de una manera más aguda todos aquellos síntomas que resultan de la condición social, como por ejemplo la pobreza, o la soledad en el mismo hogar o en la misma alma. La mujer también es afecta con mayor razón en el concepto de entretención o aburrimiento. Ella se afecta más. El abuso también es un problema serio, y los efectos de la depresión en la mujer también, por sus etapas o por su situación de familia. Vemos que los dos pueden tener efectos. Podemos ver que tanto a la mujer como al hombre le van a afectar ciertas circunstancias y situaciones que no necesariamente le van a marcar solo a la mujer o solo al hombre, porque esto obviamente puede ser aún recíproco en la vida del hombre y la mujer. ¿Qué queremos marcar con esto? Y hemos dicho, para Dios, a diferencia de la sociedad moderna, de estos tiempos modernos, Dios sigue manteniendo lo que es la perspectiva. No la cambió, por tanto la iglesia cristiana no la debe cambiar. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los
creó. Ahora, mi segundo encabezado habla de cómo Dios creó al hombre, no por en sí mismo, no voy a explicar sobre la creación, sino quiero mostrar la faceta distinta del hombre. Y voy a ir rápidamente con esto también. Dios creó al hombre genéticamente y funcionalmente distinto a la mujer. Eso lo podemos ver de manera biológica. Los hombres son diferentes a las mujeres, no solo en sus características físicas externas. Por eso alguien escribió: los hombres y las mujeres son diferentes hasta la última célula de sus cuerpos, hasta ese cromosoma número 23, para ser más exactos. También se dice de esta forma: los hombres son distintos de las mujeres de manera física, emocional, mental y socialmente. Esa es una realidad. Somos distintos en ello. Alguien escribió: la testosterona, la hormona masculina, afecta tanto la forma en que se desarrolla el cuerpo de un hombre como la forma en que piensa su cerebro. Los hombres y las mujeres son diferentes tanto por dentro y por fuera, y puedo hacer la distinción. O sea, es nítidamente evidente. Algunas personas niegan las distinciones de propósito que son distintas dentro de esta faceta, y también las funciones que son diseñadas por Dios que menciona la Biblia, y dicen que la única diferencia entre la masculinidad y la femineidad es el papel reproductor, que eso es como minimizar estas grandes diferencias para decir es solo por eso nomás, es la única diferencia, y obviamente por eso quieren hacer partícipe de sus filosofías. Ahora, en nuestra sociedad moderna, los papeles sexuales se están confundiendo y la sociedad está pagando el precio. Muchas estrellas de la música proyectan una imagen andrógina de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Hombres que lucen y actúan más como las mujeres. Los homosexuales luchan por ser aceptados, promoviendo su teoría de la sexualidad de hombres con hombres y mujeres con mujeres como una alternativa de estilo de vida. Es interesante, hermanos, aunque yo tengo una hija de 8 años, preparándola para los 9, 10, preparándole para los 11, 12, donde va a entrar toda esa etapa, mostrarle la realidad de esto, todo este proceso, pero entrando de acuerdo a lo que ella pueda ir entendiendo de lo que ya está viviendo en su alrededor, en el colegio, como también en el vecindario. Porque le va a sorprender cuando vea 2 mujeres de la mano tomadas o 2 hombres besándose. Y yo tengo que educar, y mi esposa igual, a ella para mostrarle que eso es algo que está errado, no es correcto. Y tengo que aprender a enseñarle a que no sea odiosa por esa situación, sino que sea bíblica por esa situación. Y eso es lo que vamos a estar viendo sin duda durante este tiempo. Ahora, Dios creó al hombre. Fíjese, Dios creó al hombre distinto de la mujer porque Él tenía un plan para hacerlo así. Él tenía un plan. Mire usted, yo le voy a dar algunas citas y allí vamos a trabajar rápidamente con ellas para mostrar y así acentuar nada más lo que he venido diciendo, pero ahora en forma particular para el varón. En Génesis 1:27, como es nuestro texto base, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios que los creó. Y dice: varón y hembra los creó. Si usted observa allí, vemos que el hombre fue diseñado por Dios con un plan muy específico al hacerlo varón, ¿ya? Fue diseñado por Dios como un representante en la creación y así cumplir con su propósito, con el propósito de Dios en la creación. Lo hizo varón por un propósito. Amén. Y esto se va atenuando en la medida que vamos avanzando en la revelación bíblica. Pero observe esto. La palabra varón implica la idea de ser hombre, por eso usa la diferencia, varón, ¿ya? Habla esta palabra en su raíz hebrea de fortaleza, habla de vigor de la mente y vigor del cuerpo. Y eso es lo que expresa la palabra varón en el hebreo, que aquí está citado. Por esa razón, Dios diseñó al varón, al hombre como varón, con un propósito, o sea, llevar adelante un plan que Él tenía para ser su representante en la creación
para que cumpla sus propósitos. Nosotros los varones debiéramos decir y entender esto. Dios, tú me hiciste varón con un propósito. No para confundir mi sexualidad, sino para entender que tú hiciste algo para mí y me hiciste de esta manera. Y con ese fin encontrar y entender el propósito de Dios. Ahora, Génesis 2 se va a ir atenuando. Ahí en el mismo verso 28, por favor, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta allí voy a citar nada más. En ese sentido, ¿para qué Dios hizo al varón distinto de la mujer? Para propagar la raza humana y para gobernar el mundo natural. Y ahí vemos en ese sentido, estamos hablando específicamente del varón. Génesis capítulo 2, verso 18 a 20, como leía hace un momento atrás, implica que Dios puso a Adán, le dio un deber de poner nombre a toda bestia y ave de los cielos, y le hizo mostrar que todo lo que había creado, todo lo distinto de la creación, ninguno podía alcanzar algo que el hombre necesitaba. Ningún animal creado podía alcanzar el estándar de necesidad que tenía el varón. Por esta razón, como Dios lo hizo así de una manera, entonces todo lo que creó, le creó una necesidad, le forjó una necesidad al hombre. Por eso Dios le dijo al hombre allí, dice que más para Adán no se halló ayuda idónea para él en ninguna parte de la creación. Por eso dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y fíjense aquí lo interesante en ese sentido. De la costilla que Jehová Dios tomó, dijo que trajo, hizo una mujer, ¿ya? Y la tomó del hombre, trajo a la mujer, y obviamente Adán tuvo una expresión profunda de su alma y su ser, porque esta frase tiene mucho énfasis cuando dice: esto es ahora hueso de mis huesos. Algunos han interpretado incluso esto como un canto, como una expresión de satisfacción de que esto sí cumple el estándar, a diferencia de toda la creación al cual yo le he puesto nombre. Y él mismo dice: esta será llamada, ¿qué? Mire el texto: varona. Adán es el que le ponía nombre a todo y le puso a ella, en este sentido la llamó de esa manera. Pero le dijo varona porque del varón fue tomada. Y aquí hay solamente una diferencia de palabra. Varón en hebreos es más o menos, no hablo hebreo ni nada, solamente menciono lo que leí en un diccionario. Ish, I-S-H. Y mujer, I-S-H-A, Isa o Isha. Esa es la diferencia. ¿Cuál es? Tiene la misma raíz. Lo que dice es que ella tiene su origen en el hombre. O sea, tú eres de mí, le dijo. Ella será llamada varona porque fue tomada del varón que soy yo, dijo Adán. Es un reconocimiento de lo que es la idoneidad y el complemento que requería él. Y fíjese que Adán lo cantó casi, diciendo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué expresión más maravillosa. Y cuando se reconoce eso de la esposa: tú eres lo que yo necesito y lo que me hace falta. No eres un objeto, eres un ser similar a mí, pero distinto a mí. Y eso debiera abrir el corazón de un hombre para darle a la mujer todo lo que ella es digna de recibir. Y eso obviamente se desarrolla. Ahora, amados hermanos, de ahí vemos cómo esto se va a ir desenvolviendo más y más. Ser complementado por la mujer, ¿ya? Eso Dios lo hizo varón para eso, no para ser complementado por un hombre. ¿Se fija? No hay uno que pueda alcanzar, aunque muchos argumenten psicológicamente sobre esto, de que el hombre puede estar con un hombre. No hay, porque el complemento de la mujer que Dios creó, ¿no es cierto?, es lo fundamental para él. Adán no estaba completo sin Eva, y si no tiene a su Eva, siempre va a ser incompleto, aunque pueden haber propósitos también en ello, pero hay que entenderlo de esa forma. Déjeme decir que ella marcó en Adán, el varón, la distinción.
¿Cómo Adán le llamó? Ahora tú eres varona de toda la creación. Y observen lo interesante. Él siempre fue el varón creado, el único de toda la especie. Por tanto, cuando ve a una mujer, dice, ella es distinta a mí, pero igual a mí. Y lo que está diciendo y marcando es, ahora ella es diferente, pero es igual que yo. Entonces está haciendo un énfasis, yo soy distinto a ella también. Y allí él identifica su propia posición, voy a llamarle condición, o su propia identidad. Soy varón. Y yo voy a decir aquí, hermanos, no sé de usted, pero déjeme decirle así con libertad. Un hombre mira a una mujer y la mira distinto. Cuando se enamora de una mujer, obviamente resalta qué es lo que yo veo y quiero. Está haciendo un reconocimiento de lo diferente que para mí es apropiado. ¿Se fija? Ese elemento es lo que estamos destacando de lo que Adán vio en Eva. Sin Eva, Adán, no sé si me permiten la frase, pero la voy a usar de esta forma. Adán pudo llamarse varón porque vio a una mujer. ¿Me explico? O sea, aunque él sabía lo que era, solo que cuando Eva apareció, tuvo su propia identidad marcada. Ese es el punto. Por esa razón vemos que allí está el propósito de Dios. Ahora, Génesis 2:24 queda muy en evidencia de que el hombre y la mujer fueron diseñados para casarse, para comunicarse, para cooperarse el uno al otro y así fuesen una sola carne. La unidad. Y ahí está el texto cuando dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, en Efesios, cuando les cité hace un momento atrás, dije lo siguiente en el versículo 23, porque en esto usted se va a dar cuenta de algo bien interesante en cómo es lo distinto del hombre a la mujer en cuanto al plan de Dios. Y eso es lo que estamos marcando hasta ahora. Dios lo hizo para marcar una diferencia por el plan que Él tenía. ¿Para qué Dios hizo al hombre hombre? ¿Y para qué hizo a la mujer mujer? Y eso lo veremos después. En este caso, Efesios 5:23 dice, y Pablo instruye a los creyentes varones de la iglesia cristiana en Éfeso, diciendo así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué dice? El marido cristiano es cabeza de la mujer. Mire, el hombre como esposo en el plan de Dios debe ser un líder en su hogar, porque Dios estableció aquello. Por eso también esta misma palabra es usada en 1 Corintios 11, se lo cito yo para usted, diciendo 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí está hablando de autoridad. Vemos que el varón tiene a alguien muy sabio por cabeza, en una dependencia continua, que está diciendo, el varón depende de Cristo. Cristo es su cabeza. Y luego dice, pero tú varón eres cabeza de tu esposa. Está diciendo, tu esposa depende de ti. Y eso duele hoy día decirlo. Pero lo que está hablando es un orden de creación. Porque tiene un propósito, no para dañar, disminuir o dañar, en este caso, los conceptos de la mujer o confundir al varón. Por eso, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el esposo cristiano debe seguir su ejemplo distintivo, ¿no es cierto? Siendo cabeza de su esposa y de su hogar. Hay muchas implicancias. Por ejemplo, le voy a dar. El varón como esposo cristiano y luego como padre de familia tiene un privilegio muy alto y esto conlleva una gran responsabilidad, pues será el guía de su hogar y su familia le seguirá. Qué hermoso es cuando jóvenes aprenden esto y se llenan de convicción de que tienen una responsabilidad que viene a ser un gran privilegio, guiar una familia, pero en su identidad como varón.
En cambio, cuando el varón quiere ser niño, siempre no asume sus roles. No lo asume, sino que empieza a determinar de que no es capaz, es que yo soy muy sensible, y empieza a echar todos los conceptos humanos sobre sí mismo e ideas que ha captado de la sociedad. Pero Dios le dice, si tú eres un esposo cristiano, asume tu rol, tu responsabilidad, porque es un privilegio muy alto que te he dado a ti de guiar una familia como cabeza. Otra cosa, el esposo cristiano debe entender que su rol se lo ha dado Dios para su hogar y tendrá que desarrollarlo en la representación de Dios. O sea, lo que usted hace, mi querido hermano, hermana, en su hogar es algo de Dios. Y usted representa a Dios en su casa. Y nadie más puede ocupar ese rol. Y eso tiene relevancia en lo que vivo y hago. Algo más. El esposo cristiano debe gobernar su casa en representación del mismo Señor, por tanto tiene la responsabilidad principal en el hogar ante Dios, o sea, va a dar cuenta a Él. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán? Cuando después del pecado de la desobediencia, le dijo, ¿dónde estás tú llamando al varón? Pues al varón siempre le va a preguntar, ¿qué has hecho tú con tu familia? Y al varón le va a decir, ¿cómo guiaste a tu esposa? ¿Cómo lideraste a tus hijos? ¿Qué hiciste con ello? Pero a ti, varón. Dios no va a pedir la cuenta primero a la mujer en un matrimonio. Es más, si el hombre se separa, le va a decir, bueno, quiero hablarte de ti, de esa familia que dejaste o las situaciones que dio. Quiero hablar contigo. Porque Dios tiene un orden y Él va a respetar su orden. Porque así lo estableció. Por eso es importante ver, esta es una mirada bíblica, fundamentos establecidos. Esa es la manera en que Dios va a proceder. No lo va a cambiar. Ahora, por eso es muy importante mirar estos principios básicos. Fíjese que también podemos ver que el esposo cristiano tiene que ser cabeza espiritual de su matrimonio y en su hogar, hablando de cómo debe cuidar espiritualmente su familia. Pablo, cuando quiso ordenar un problema en la iglesia en 1 Corintios, allá en el capítulo 14, le dijo que la mujer que quiera saber algo, vaya y pregunte en casa a su esposo y no interrumpa o no desordene lo que está haciendo el culto, porque en ese tiempo había un desorden ya dentro del culto y por eso Pablo lo estaba ordenando allí entre lo que son las profecías y dones de lengua. Entonces él establece una norma y un establecimiento de prioridad. Por eso le dice a las casadas, pregunten a sus maridos en casa. Y eso implica inmediatamente que Dios quiere que el varón instruya a su familia en casa. Responde a las preguntas espirituales de la esposa. Sepa, por eso tiene una ventaja, que por ser cabeza tiene que volcarse a conocer qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios ha dicho. Por eso es un llamado a la iglesia cristiana, desarrolla fuertemente un trabajo con los varones, porque ellos son los que tienen que guiar toda una familia en el mañana. Entonces vemos muy marcado el plan de Dios para un varón. Y el varón no debe rehuir, porque si rehuye eso, estás descuidando lo que Dios hizo para tu propósito. Ser un varón de esta naturaleza. Algo más, el esposo cristiano debe amar a su esposa y eso tiene mucha implicancia. ¿Cómo debe amarla? Entregar su vida por ella. ¿Sabe usted, mi querido hermano, hermana, que Dios nos creó, nos enseñó con la capacidad de entregarnos por nuestras esposas, solo que nosotros no lo descubrimos hasta ciertos momentos? Por eso debe ser de tal manera la entrega nuestra por ella, que cuando ya estamos solos, o en este caso uno viaja, como me hace de mí, siente la necesidad de su esposa, de su lado, de su compañía, de sus palabras, de sus expresiones. Y algunos dicen, oh, que está enamorado él. Lo que pasa es que así me diseñó el Señor para mi esposa. Y debo resaltarlo porque esa es la realidad. Si no es así, entonces algo está pasando con mi entrega hacia ella. ¿Sabe lo que dice el amor egoísta de los tiempos modernos o los tiempos egoístas de los hombres? Es que ella si no me ama, yo no la voy a amar. Si ella no me da a mí, yo tampoco le voy a dar así, mi amor. Esas son frustraciones, pero debe ser esto un deber del esposo. El esposo que se entrega en amor como Cristo por la iglesia, ¿sabe lo que va a hacer la esposa? Va a tener una reacción natural de decir, yo también te amo y me sujeto a ti, voluntariamente. Por voluntad me sujeto a ti, no por obligación, no por decir, pucha, tengo que asumirlo. Es mi cruz, dirán algunos, pero no es así. Es por amor al Señor
que me entrego en sujeción a ti, y le dice a su esposa. Bueno, hermanos, hay mucho que decir al respecto, y 1 Corintios 13 también lo dice claramente, que el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, y ahí hay un desarrollo que usted sabe del amor de Dios, en cómo se presenta, y esa es la faceta del carácter del amor de Dios, por si hay dudas. Mire, cuando uno habla de amar a alguien, debemos entender que no estamos hablando solo del amor romántico, de atracción física, estamos hablando del amor de Dios, cuando hablamos en el contexto cristiano. Y debemos manejar eso. Por eso muchas mujeres, voy a decir esto como pastor de una iglesia en un sector allá recóndito de La Pintana nomás, ¿ya? No soy un teólogo universal, ¿ya? Que tengo tanta influencia en el mundo. Tengo solamente influencia sobre una congregación, pero déjeme decir esto. A los jóvenes cristianos, cuando un joven cristiano ama como Cristo ama, cualquier señorita de este mundo va a querer que la amen así. Cualquiera. Pero como los jóvenes tienen premisas bíblicas, esos jóvenes van a buscar hijas del Señor, porque ellas son dignas de ese amor. No estoy menospreciando a una mujer no cristiana, lo que estoy diciendo es, por eso el Señor te enseña a amar de esa manera. Aprende a amar como Cristo amó, desarróllalo en el contexto cristiano, para cuando Dios te traiga una esposa, le vas a saber amar así. Y eso es maravilloso, porque vas a tener una mujer plenamente feliz a tu lado, segura en todo lo que vive. Ok, cierro ese paréntesis en ese énfasis. El esposo cristiano, se nos muestra como varón, debe honrar a su esposa dando un trato digno, reconociendo siempre su gran valor por ella. Déjenme leerles un proverbio que no quiero dejar escapar en esta oportunidad. Mire, en Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice: el que haya esposa, haya el bien. Miren lo que dice el sabio Salomón: el que haya esposa, haya el bien. O sea, si yo encuentro una esposa, ¿sabe? Voy a encontrar un bien, no una persona que me hace mal. Entonces, seamos sabios. Puedo darle testimonio desde el momento que hallé esposa, en verdad que ha sido un bien. Aunque yo no soy perfecto, por eso, bueno, mi esposa salió, podría haber dicho un amén fuerte aquí, pero ella es un bien para mí. En todas sus facetas, mis queridos hermanos. Por eso es importante, varones, que reconozcamos esa facultad como varones de que tenemos una esposa y hallamos el bien, y dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, la expresión de bondad de Dios para tu vida, varón, ha sido tu esposa. Por eso tienes que aprender a amarla como Cristo la amó, porque es un bien para ti. O sea, te vas a devolver una bendición a sí mismo. Y yo tengo que decir, hermanos, constantemente procuro recordarle a mi esposa que ella es una bendición para mí. Y le tomo su mano cuando oramos juntos, cuando leemos la Biblia, cuando tenemos tiempo de compañerismo, yo le digo, tú eres la bendición para mi vida. Y me aferro constantemente a ella. No idolatro a mi esposa. La amo como Cristo quiere que la ame. ¿Se fija? Ahora, frente a eso, le tengo que dar un trato digno. Y por muchas veces tengo que retractarme, corregirme, callar, y debo caminar 10 minutos más para no caer en el pecado de tratarla bruscamente o ásperamente. Porque ella merece y es digna de un trato también así, digno de amor y respeto por ella. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vuelvo a decir, yo lo que estoy planteando es que el varón que tiene y da honra a su esposa como un vaso más frágil, dijo Pedro en 1 Pedro 3:7, también. Y eso es importante y espero que no lo olviden. El esposo cristiano, voy a decir algo más, en su rol de padre debe ser muy responsable de dar instrucción a sus hijos, como Dios le dijo a Israel que debían repetir a sus hijos la ley continuamente en casa, en el camino, por donde vayan, debían darle instrucción a sus hijos, repite. En ese sentido, le ha dado el rol a los padres cuando le dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ahora, esto no lo está diciendo en un vacío, Pablo, cuando dijo esto. Está diciendo que cuando los hijos obedecen es porque los padres le están dando mandatos. ¿Se fijan?
Y por esa razón de ese mandato los hijos han de obedecer. La pregunta, nosotros los padres tenemos que estar también instruyendo a nuestros hijos. Y fíjese que el término que también nos indica que los padres también disciplinan a sus hijos. En el versículo 4 dice, y vosotros padres, capítulo 6 de Efesios, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos un rol también influencial en la vida de los hijos de también disciplinar. Y disciplinar no significa solo golpe. Disciplina dice, fórmalo, ordénale, dale disciplina de práctica, responsabilidad, saber contestar, saber expresar sus palabras, etc. En Timoteo también encuentro que el hombre, también hay una instrucción para el varón soltero. Y aquí quiero cerrar la sección del varón por factor de tiempo, para ir a lo que es la palabra que Pablo le dio a Timoteo como pastor, pero fíjese que hay una implicancia. Versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, marcando la soltería de Timoteo. Y le dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Creo que un varón cristiano, joven, soltero, en el plan de Dios, debe ser un buen ejemplo a los demás y mostrar interés por los demás. Debe aprender a desarrollarse y desenvolverse con los demás como un buen varón soltero. Debe ser un soltero digno del Señor, como dice allí la palabra de Dios en 1 Corintios 7 también, versículo 32, que le voy a leer para ustedes. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea, el soltero como varón tiene también un rol también de ¿cuál? Honrar y agradar a su Señor. No preocuparse solo del sexo opuesto. Yo recuerdo mi juventud como cristiano, anhelaba tener esposa o una pareja porque quería casarme. Veía que mis amigos también iban teniendo sus propias pololas, después sus novias, se casaban. Yo no tenía y oraba por eso, porque me enseñaron que debía pedirle al Señor por eso. No me dijeron, anda y lánzate a la vida a buscar. No, me dijeron, ora por eso. Cuando yo le decía, ¿sabes? Estoy con un conflicto, siento que me siento solo, me gustaría tener algo. Ora por eso, me decían. Estaba estudiando en el instituto bíblico y yo pensaba, ¿podrá ser alguna chica de aquí? Y preguntaba y me decían, ora por eso. ¿Saben lo que menos se hace ahora es pedirle al Señor? No, salgo yo a cazar, ¿cierto? Salgo yo a la pesquisa. Así se hace en el mundo también. No digo que uno no se interese por las mujeres como soltero, a eso estoy. Lo que sí está diciendo es, como varón, preocúpate de tu prioridad cristiana si eres joven soltero cristiano. En el plan de Dios, preocúpate de cómo agradar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor soberano, que no se equivoca jamás y que es muy sabio, te va a dar la mujer que necesitas. Amén. Llegué a una sola convicción en mi soltería después de orar y luchar por tanto tiempo pidiendo, Señor, ¿me voy a casar algún día o no? ¿Cuál fue la convicción? De que yo no iba a ser soltero para toda mi vida. Pero llegué a esa convicción orando. Entonces, si iba a hacer eso, entonces voy a pedirle al Señor que me dé una esposa y oré. Y una de las cosas que quiero, es algo personal de mi casa, de mi vida, nada más permítamelo, por favor, en la confianza que tenemos. Yo siempre le digo a mi esposa, me costaste 2 años de oración, porque oré mucho y yo recordaba, hermanos, lo único que decía, Señor, yo sé que tú me tienes preparado una mujer para mí, ayúdame a esperarla, pero a prepararme para eso, nunca a dejarte a ti por afanarme por buscar mujer. Porque yo sé que tú tienes el plan perfecto para mí. Y sabe, hoy día lo vivo en plenitud. Mi hija me dice, pero papá, tanto. Mi hija mayor, no es la que viene después. Es que hacíamos a tu mamá. Es la bendición de mi vida. Y me llena de gozo por decirlo, porque no estoy solamente alardeando o haciendo aspavientos para decirle algo bonito, no. Es mi vida así. Hermanos, pero costó en oración. Y en ese tiempo, como joven, entendía que debía servir más a mi Señor primero. Porque ahora que estoy sirviendo al Señor, que yo no sabía que iba a estar haciendo esto, puedo decir y entender ese plan y propósito de Dios, cómo se cumple cada día, hermanos. Sobre todo cuando uno puede aportar
y cooperar con familias y matrimonios. Bueno, recuerden esto, jóvenes, si hay por aquí o piensan en esto, Daniel 1:8, o para aconsejar a jóvenes si quieren también puede ser, jóvenes solteros cristianos. ¿Qué dice? Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, propone en tu corazón esperar en el Señor y confiarle a Él tu vida. Eso es un paso de fe y no de desesperación. Es un paso de fe. Queridos, y una cosa más, los varones, como sea en el plan de Dios, deben tener un buen testimonio, como aparece en un texto de Hechos capítulo 6. Fíjese usted que déjeme mostrarle esto nada más así en forma general. Cuando se buscaron líderes para la iglesia y necesitaban siervos para trabajar y cooperar, y ojo esto con la iglesia en sí mismo, se dijo esto: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 ¿qué? 7 varones. ¿Por qué no dijo 7 personas? 7 humanos o 7 cristianos, donde puede ser algunas mujeres también. Y nunca está diciendo que es menor la mujer. Lo que está diciendo es que la prioridad en el liderazgo de la iglesia también está en el varón, porque fue creado para eso. Y si un varón no quiere asumir eso, o sea, lo que tiene que hacer todo varón es ser potencialmente buen candidato para ser elegible para un cargo de responsabilidad en la obra. Es increíble, me ha sorprendido ver que esto también debiera remarcarse mucho en la vida de los varones de la iglesia cristiana. Déjeme dejar esto hasta aquí, obviamente, para decir, ¿qué clase de modelos masculinos ofrece nuestra sociedad moderna? Es importante ver hoy cuál es el modelo de los niños, los jóvenes que están viendo en su hogar y en la iglesia cristiana. ¿Cuál es el tipo de modelo que estamos reflejando? Los varones tenemos una gran responsabilidad, los hombres tenemos un gran desafío, pero también tenemos grandes oportunidades para hacer la diferencia en este mundo moderno. Sé varón como Dios te ha creado y busca su voluntad. Porque así, al ser ejemplo en tu hogar, ser un varón de ejemplo en la congregación, ser un varón de ejemplo en la sociedad donde nos estamos desenvolviendo, va a marcar la diferencia. Y vas a influenciar a otros para mostrar que eso es lo que Dios quiere desde el origen. Entonces sé, no voy a decir de mala manera enorgullécete, pero sí toma tu posición de varón y asimila. Y vive como varón. Y desenvuélvete con toda libertad porque tienes la bendición de Dios de ser un varón, para que seas también, si eres casado, una bendición para tu esposa. Amén. Y si eres soltero, vas a ser una bendición en el Señor para los demás. ¿Se fija? Y en tercer lugar, sé que ya ha corrido el tiempo, ya voy a terminar con esto. Dios creó a la mujer. Y ya lo sabemos, déjeme decir esto así rápido nada más. Muchas mujeres creen que ellas también tienen una posición separada y desigual en la vida. Independientemente de cuánto hablen los hombres de la igualdad, algunas mujeres creen que las tratan como ciudadanas de segunda clase. Y eso sin duda en nuestra sociedad ocurre. Muchas veces sus sentimientos están bien fundados en sociedades patriarcales. La tendencia general ha sido suprimir a la mujer, sus habilidades intelectuales se han pasado por alto, sus puntos fuertes se han ignorado y no se ha apreciado su gran valor. Nuestra sociedad sí trata a los hombres y a las mujeres de manera diferente. Muchas mujeres a veces creen que es necesario esconder su femineidad para hacer o para hallar una realización en un mundo que es masculino. A veces una mujer termina negando algo de su propia alma solo para poder sobrevivir en este sistema. Hubo un caso hace muchos años atrás de un músico llamado Billy Tipton, el cual era un músico de jazz. Vivió por 30 años tocando música de jazz como varón, siendo que era una mujer. Y nadie lo sabía. Cuando él murió, le hicieron autopsia y descubrieron que era mujer. ¿Por qué lo hizo? Porque en ese tiempo el jazz solamente lo tocaban los hombres. Es increíble. A eso se está refiriendo esta notita. Ahora, el punto de vista bíblico para la mujer es el siguiente para que entendamos. La mujer necesita mirar el plan de su creador. Y voy a decir esto rápidamente
en esta forma. Son principios que están establecidos. La diferencia, mis queridas hermanas, fue creada por Dios y no es impuesta por los hombres. Dios no, o sea, los hombres no te deben obligar a esto, es Dios quien lo estableció así. Segundo, Dios creó al hombre y a la mujer con puntos fuertes y complementarios. Fuertes y complementarios. Y Dios creó un orden funcional para el hombre y la mujer, o sea, en distinción de lo que es la función a cumplir. Esto cuando está en armonía, hombre y mujer, aún en un grupo, en una sociedad, se complementan de tal manera que hacen un potencial. Pero cuando están en pugna y en lucha, hay un caos y un desorden. Ese es el gran problema. ¿Quién quiere ser más y quién quiere ser mejor? Nuestra sociedad ha sido machista por muchos años, entonces ahora la mujer sale en la batalla y dice, ahora somos nosotras. Pero pasan de tal manera que exceden a un punto diciendo, así como ellos nos pisotearon, ahora nosotros queremos hacerlo. Es como decir, ahora es nuestra venganza, aunque no lo dicen de esa forma. Pero Dios estableció estas diferencias. Pero ese es el plan del Creador que es sabio. Ahora déjeme decir implicancias de esto. Primero, Dios creó a la mujer a su imagen. Hemos dicho, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por tanto, el hombre y la mujer fueron creados a su imagen. Así también, los dos merecen el más alto respeto como personas. Varones, nunca olvidemos esto. Tanto como el hombre y la mujer merecen el respeto más alto porque son imagen de Dios. Ahora, voy a saltar algo para decir otra cosa. Dios creó a la mujer como una ayuda idónea del hombre. Ahora, ¿qué implica esto? Eva fue creada del mismo material que Adán para ser la compañera que necesitaba. Ella era diferente y todas sus habilidades complementarían a Adán. Por tanto, piense en cuántos potenciales tiene la mujer que el hombre no tiene y que le ayuda a complementarse. Por eso queda en evidencia cuando Dios le dijo, te haré ayuda idónea. Es algo del diseño de Dios. O sea, tu mujer estuviste en la mente de Dios para hacer como mujer lo que el hombre no puede hacer. Y eso es fantástico, porque muestra sabiduría de Dios. Y eso honra al Señor, ¿se fija? En su posición como mujer. Entonces, puede ser algo. Hermanas, cuando ustedes estén cumpliendo con su rol de mujer en casa, desempeñándose como mujer, fíjense, ustedes están, voy a decirlo de esta manera, deben recordar, Dios tiene una sonrisa en su rostro. Permítanme la palabra, por favor, entiéndame lo que digo como metáfora. Que Dios tiene un agrado porque usted está cumpliendo lo que Él quiso desde el inicio en la mujer. O sea, Dios está aprobando su acción como mujer cada día, cada día. Esto no fue para Eva solamente. En todo lo que usted hace, mi querida hermana, como mujer, en sus labores que complementan, en este caso si tiene esposo, está haciendo una aprobación de Dios para usted. Pero usted también sabe cuando es algo malo y va a pedir perdón al Señor, porque Él le va a decir que es lo que está mal. Ok, avanzo. Dios creó a la mujer con la capacidad de tener hijos. ¿O no es así? No todas quizás, bueno, sí, pero es el diseño de Dios. Y observe, Dios le dijo fructificad y multiplicad y llenad la tierra. ¿Cómo iba a lograrse eso si Adán hubiese estado solo? O en vez de una Eva, Dios le hubiera traído un Evaristo al lado. ¿Cómo hubiera cumplido ese plan? No, le trajo una Eva. Y ahora, ¿qué tenía Eva en la capacidad de poder tener hijos? Y por eso se nos dice que a la mujer, después del pecado de desobediencia que ocurrió, se le dijo como sentencia en el capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. La mujer es la que queda embarazada. Es el plan de Dios. Y aún con el pecado cometido, aún Dios así mantuvo el orden en la mujer.
no le quitó la bendición de tener hijos, solo que le multiplicó los dolores, nada más, dice. Y con dolor darás a luz los hijos, porque el plan de Dios es que la mujer tenga los hijos. Bueno, y aquí vemos bíblicamente desde el origen, cuando obviamente esto se desarrolló. Otra cosa importante de esto, Dios creó a la mujer con la capacidad de ser soltera o también de casarse. O sea, la mujer también no es pecado cuando se queda soltera, así como el varón ocurre, pero tiene sus propósitos. Ahora, la Biblia en 1 Corintios 7, y eso lo dejo para tarea de casa, desde el verso 25 en adelante, desarrolla esta temática de los solteros a la luz del tiempo de Pablo. Pero Pablo habla de todas las ventajas de la soltería para la mujer como para el hombre de manera igual. Y en ese texto y en ese contexto es cuando dice que el soltero tenga cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En ese contexto. O sea, el soltero tiene ventajas que el casado no tiene. Es por eso que es un caos cuando el varón casado quiere hacer cosas de soltero. O viceversa, la mujer quiere hacer cosas de soltera siendo que ya está casada. Entonces se forma un problema. Por eso tiene que ser tratado a la luz de la palabra del Señor para la armonía del propósito de Dios en un matrimonio. Pero me explico, ¿verdad? Tiene la capacidad, pues Dios también le da instrucciones de cómo hacerlo. Una cosa más, Dios creó a la mujer para que sea femenina. Y hay mucho que decir al respecto. Pero fíjese que Dios quiere que tú seas una mujer muy femenina. Por eso le dijo aún en la ley, describió en Deuteronomio 22:5, que ella no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿Cuál es la motivación con la que te vistes? ¿Para parecerte un hombre? Aquí no está hablando de que debes usar o no usar pantalón o tener ciertas características. No, lo que está diciendo, ¿cuál es la motivación de tu alma? ¿Quieres asumir lo del hombre? En este caso, ser un hombre. Eso es lo que para Dios no es aprobado. Esa actitud, no lo que estás vistiendo. Obviamente en esa sociedad tenía una situación bien particular de la vestimenta del hombre con la mujer, que era muy similar, pero se hacían distinciones. ¿Ya? Porque los dos usaban, obviamente, túnicas, etcétera, pero tenían diferentes formas. Entonces, en ese sentido, lo que se está enseñando en la Biblia es un asunto de cuál es la motivación en tu corazón. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ¿cuál es la motivación para los travestis cuando se visten así? ¿Usted sabe? El hombre quiere vestirse como, ¿cierto? Quiere ser mujer. Y eso es la distorsión que Dios dice, eso es lo que yo no quiero. Por eso hablamos bien de lo que es el varón como tal. Bueno, la naturaleza, incluso Pablo alude a la mujer como femenina para que su feminidad no sea distracción en el hombre, sino sea una clara atracción hacia su pareja en este caso. No para los demás. Hay mucho que decir al respecto, hermanos. Yo solamente quiero marcar que la mujer debe ser femenina y debe resaltar su femineidad en su forma de ser, aún de su apariencia como tal. ¿Ok? Distinguiéndose del varón. Dios creó a la mujer con funciones distintas y dignas. Por esa razón es tan importante que Pablo le haya dicho a las mujeres de esta forma a la iglesia allá en Grecia. En Tito capítulo 2, versículos 3 al 5 dijo esto. Solamente escuchen. Habla de esposas jóvenes a las que son madres. Las ancianas asimismo sean reverentes. Ancianas mujeres, ¿no es cierto? Sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, mujer, tú tienes funciones distintas y todas ellas son dignas. No te sientas menor
o menos por lo que haces. La Biblia destaca y enaltece la labor de la mujer. Y si no me creen, hay muchos textos, podríamos terminar diciendo como Proverbios 31 lo dice, que la mujer tiene potenciales tan maravillosos y tan sorprendentes que para algunos no encaja en su manera de pensar que haya mujeres así. Proverbios 31, versos 10 al 31, siempre se habla de este texto cuando se habla de la mamá, porque habla de la mujer virtuosa. Quiero pedirles nada más que usted, por favor, tome en casa y pueda ver cómo Dios describe a una mujer con todos sus potenciales. Es capaz de usar sus manos, su corazón, su mente, su capacidad de planificar, su capacidad de hacer negocio. Saca adelante su familia. Con ella el esposo está tan seguro, dice. Por eso se levantan sus hijos y su esposo y la alaban. Porque la mujer ocupó y se desarrolló como mujer potencialmente y desarrolló todas sus habilidades sorprendentes. Yo pregunto, damas, ¿está sorprendido su esposo o su esposa? Si no, tírele la oreja y dígale, ¿acaso tú podrías hacer todo esto? ¿Cuándo descansa la mujer? ¿Cuándo tiene libre, decimos? ¿O cuándo a la mujer le damos la licencia? La mujer tiene tantos potenciales que aún así, durmiendo, está preocupada por lo que va a hacer al otro día. Y digo, ya calma, si ya va a llegar el otro día. O está preocupada de su hijo, de las cosas de aquí. Entonces nosotros le debemos cuidar su corazón. Amados hermanos, hay muchas cosas que podríamos decir, pero quiero terminar ahora cerrando esta intervención diciendo que Dios creó a la mujer para tener la misma posición espiritual del hombre. Posición espiritual. Por eso leímos en Gálatas 3:28 que no hay judío, no hay varón, no hay mujer en Cristo. Cuando Pablo dice eso, habla de la unidad espiritual de todos los creyentes, hombres y mujeres. Ellos son uno en Cristo. Por esto, la salvación de la mujer es igual a la del hombre. Dios no salva al hombre distinto de la mujer, porque la sangre de Cristo se aplicó igual al hombre como a la mujer, no hace distinción. Y frente a eso, recuerde esto, que la sociedad de Pablo era muy prejuiciadora de esclavos, de las mujeres, y tanto los judíos de los no judíos tenían muchos prejuicios. Por eso cuando Pablo dijo esto en el Evangelio, que la mujer como el hombre no hay distinción en sí espiritualmente, entonces está destacando un valor tremendo. Porque cuando llegas a Cristo, varón, mujer, tú te unes en ese plan perfecto y puedes vivir en el plan de Dios. Todo lo que he dicho se puede cumplir en Cristo, porque tenemos a Dios de nuestro lado, aportando el poder, la capacidad de poder sacar adelante toda esta perspectiva. He dicho, tanto para hombres casados como para jóvenes. El Señor te puede ayudar a resistir y a esperar en el Señor, porque tú estás en Él. Por eso hablé de jóvenes cristianos, esposos cristianos. Esposos, Cristo te hace amar y te enseña a amar a tu esposa. ¿Te fijas? Así, esposas, Cristo te hace aprender a sujetarte a tu esposo y a desenvolverte en tu hogar, a desenvolverte en todas las capacidades y cuidar de tu familia. Por esto, en este resumen que he tratado de hacer de una compilación, viva su realidad de hombre, de mujer, como Dios los creó, y ensalce en su propia vida la realidad mediante el Señor Jesucristo. Porque solo Cristo a mí me enseña a ser claramente el varón que Dios quiere que sea, y en Cristo a mi esposa le hace ver cómo es la mujer que Dios quiere que sea ella, porque es el plan de Dios. Hermanos míos, yo les llamo a eso, a reflexionar y a decir esto. Las personas que están tratando de confundir estos conceptos varón, mujer, desechando la palabra de Dios, es porque tienen un conflicto con aquel que le creó. Y por tanto no quieren a Jesucristo aunque lo necesitan. Porque el único que les puede cambiar es Cristo.
Y ellos no han conocido al Todopoderoso Salvador que tenemos nosotros. Amén. Por tanto, nuestra mirada tiene que ser una mirada salvadora de los que miran distorsionadamente. No una mirada criticadora, juiciadora, prejuiciadora. Tenemos que aprender a mirar nuestra sociedad con una mirada salvadora. Necesitan a Cristo. Y por eso tenemos que llevarle el Evangelio. Y si usted ha estado aquí escuchando esto solamente y ha captado la esencia de este mensaje, llévelo, consérvelo y manténgalo en el ideal de Dios para que les comparta que Dios lo hizo para el bien de nosotros, no para el mal, como lo dicen hoy día. Por tanto, la gloria, la honra y la alabanza sean al Señor y a ustedes, mis hermanos, la bendición en su vida personal. Amén. Oremos.